Buenas, espero que estén pasando un excelente día. La verdad que sabemos que es complicado por el tema de la cuarentena salir, así que te invito a que te quedes en tu casa y te cuides. Hoy quiero que podamos ver a través de la palabra un tema fundamental. Un pilar fundamental, y decir otra vez la palabra, nuestro segundo pilar. El pilar de la obediencia. Paréntesis, si no viste el primer pilar, que es la fe, te invito a que rápidamente puedas ir a nuestro Instagram y ver el segundo. Pero cuando vemos este pilar de la obediencia, podemos ver que a través de la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, hay diferentes personas que ante la orden de Dios tomaron diferentes acciones. Ahora, también cuando hablamos de la obediencia, me hace acordar a todas las madres. ¿Por qué digo esto? Muchas veces cuando nuestra madre nos manda a hacer algo, por ejemplo, hacer una compra, poner la mesa, nosotros le preguntamos, ¿por qué yo? Y ella probablemente responde, porque sí. Y vos quedás ahí como que, bueno, lo tengo que hacer, no queda otra. Y cuando te dice, bueno, ¿cómo lo hago? Y te dice, bueno, así nomás, fíjate, aprendé. Y vos lo tenés que hacer. Pero muchas veces sos rebelde como yo y le preguntás, ¿y qué pasa si yo no lo hago? Y ahí tu mamá te mira, vos la mirás y simplemente te queda obedecer. Muchas veces nos hacemos esa misma pregunta contra Dios. ¿Por qué Dios tengo que obedecer? ¿Cómo debo obedecer? ¿Y qué pasa, Dios, si yo no quiero obedecer? A través de la palabra podemos ver en un solo versículo que le quiero leer, en 1 Samuel 15, 22, que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Te pongo un poco en contexto. Esto se lo estaba diciendo Samuel a Saúl. ¿Quién era Samuel y quién era Saúl? Saúl era el primer rey del pueblo de Dios. El ungido por Samuel, el cual había sido enviado por Dios. Dios pone en esa posición a Saúl. Saúl era el rey y él debía ir contra un pueblo y destruirlo. Dios le había dado una orden clara a él, que él debía destruir absolutamente todo. Y cuando es todo. Pero él no obedeció. Él desobedeció a lo que Dios le había mandado. Y ante esto, como esas tres preguntas, hoy las vamos a hacer en este versículo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué pasa si no lo hago? Nuestra primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo debo obedecer a Dios? ¿Por qué debe ser un pilar fundamental en mi vida? Si el mismo rey del pueblo de Dios desobedeció. Y esto se da porque Saúl no entendió quién era él delante de Dios. Y no entendió, hasta ahí que venía bien, lo cortes y le agregues lo que falta. 1 Samuel 15, 22 que dice, se complace Jehová. No entendió que al que debía complacer no era él, no era su vecino, no era su familia, era a Dios. Nosotros debemos obedecer porque Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador. Y esto viene muy ligado a la fe, porque nosotros creemos que Él nos salvó y nosotros debemos darle nuestra vida entera a Él. Podemos ver en Filipenses 2:28 cómo el Señor Jesús, siendo en forma de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos esa cruz podemos ver un terrible acto de amor por vos y por mí. Pero ¿sabes qué? Podemos ver también un terrible acto de obediencia de un hijo a un padre. Ahora vos, ¿estás obedeciendo a tu padre? Nuestra segunda pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debo obedecer? Y la respuesta te va a llamar mucho la atención porque es muy simple y es a su manera. Sí, a su manera. Debemos obedecer
tal cual Dios nos dice. No debemos agregarle, sacarle, sino hacerlo como Él manda. Saúl debía matar absolutamente todo. Pero él dice en el versículo 8-9, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Es una primera cosa mala. Primero agarró y dejó vivo al rey. Y luego en el versículo 9 menciona que dejó varios animales. Él obedeció lo que Dios le había mandado. Dios le había dicho que destruyera todo. También cuando vemos en 1 Samuel 15-22, cuando le hace la pregunta, Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl debía hacer lo siguiente: prestar atención a lo que Dios le había dicho y obedecerlo. Le está diciendo, no son tus caminos, Saúl, son mis caminos. Vos y yo debemos seguir el camino de Dios, no nuestros caminos. Y él podemos ver que tomó diferentes decisiones. Él dejó vivo al rey. Ya no es una obediencia completa, no hay una obediencia a medias, ya es desobediencia. Probablemente cuando vemos diferentes mandatos en la Biblia, como el que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, muchas veces decimos, bueno, nada más voy a ir, voy a predicar nomás. Estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo una parte y estamos desobedeciendo. Después también quiso sacar ventaja a Saúl, porque dijo que él agarró los mejores animales, lo peor lo desechó. Muchas veces somos así, cuando debemos obedecer, pensamos nada más en qué nos puede favorecer y en qué no. Si habrán escuchado el video anterior de Mauri predicando, menciona que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y sabés por qué no entró? Porque él desobedeció a una orden directa de Dios. Dios le había dicho, Moisés, debes hablar a la piedra, y la piedra va a largar agua. Y quizás a veces te parece medio irracional los métodos de Dios. ¿Cómo voy a hablarle a una piedra? Pero él sabe lo que hace, le pega. Como él ya lo había hecho así, él le pega nuevamente y sale agua. Quizás la consecuencia no es instantánea, pero estuvo. Y él por ese motivo no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cómo estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a su manera o a mi manera? Acordate, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y llegamos a nuestra tercera y última pregunta. Probablemente hayas escuchado la historia recién de Moisés y te haya impactado, porque la desobediencia trae consecuencias. Y cuando vemos la vida de Saúl también trajo consecuencias. Cuando no queremos obedecerle. Ahí podemos ver en el versículo 23 que dice, por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 26, desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado. Versículos después dice también que la presencia de Jehová se había apartado de Saúl. El pecar, el desobedecer, más específico, nos separa de Dios, de nuestra comunión con Dios. No trae nada bueno. ¿Sabes qué? La aprobación o las bendiciones de Dios no nos la podemos ganar, porque son por su gracia y su misericordia, pero la desaprobación de Él sí no la podemos ganar, desobedeciendo a su palabra. No conozco realmente tu vida y quizás estés pasando un momento difícil a causa de tu desobediencia. A causa de que dijiste, ¿y qué pasa si no lo hago? No es gratis desobedecer. Así que te animo en este día que la obediencia sea un pilar fundamental en tu vida y en mi vida. Debemos poner nuestra obediencia en práctica. Te animo a que puedas buscar una orden de Dios y que puedas buscar obedecerlo. Él se complace en eso. Y cuando te pregunten por qué debo obedecer a Dios,
porque Él es mi creador, Él es mi salvador. Y te pregunten cómo debo obedecerlo, a su manera, porque sus caminos no son mis caminos, sus caminos son de excelencia. Y cuando te digan, ¿y por qué? ¿Y si no quiero hacerlo? ¿Qué pasa? Decide que la desobediencia no es gratis. Así que te animo a que en este día puedas buscar obedecer a Dios y que sea un pilar fundamental en tu vida. Que Dios te bendiga.